damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos del Espíritu sopla la vida. En los cuatro vientos del Espíritu sopla la vida. Nuestro subir. Génesis capítulo 4, desde el versículo 16, vamos a ver. Entonces la última parte vimos cuando Dios le sentencia a Caín. Esto es interesante, miren lo que dice ahí, en el versículo 13, dice: y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense que él reclama a Dios de que muy terrible es el castigo que me vas a dar, porque Dios le va a decir: a partir de ahora yo ya no tengo más nada que ver contigo, vos vas a andar por ahí sin mi guía. Entonces aparentemente uno piensa que Caín, yo no podría andar así sin tu guía, y por eso dice: grande es mi castigo. Pero la verdad, lo único que Caín tenía miedo es que le pase algo. O sea, la característica de Caín es que él solamente tiene miedo al juicio, a la sentencia. Igual que mucha gente tiene miedo del infierno nomás. No, yo no me quiero del infierno. Pero no le interesa seguirle a Dios. Si Dios le va a salvar del infierno, ya está contento. Pero si va a tener que seguirle a Dios por amor, por fe, por agradecimiento, no quiere. Ese es el corazón de Caín. Y fíjense que por eso dice así. Versículo 14. De aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero, dice, en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjense que lo que él tenía miedo es de que alguien le mate, de que alguien le haga algo. Habían pasado, según el texto de Génesis capítulo 5, aproximadamente... Versículo 3, 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y se llamó Set. Como 130 años habían pasado ya en este momento. Quiere decir que no eran Caín y Abel no eran los únicos habitantes de la tierra. Ellos ya tuvieron muchos hijos. Por eso acá en la genealogía de Adán dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Pero Caín y Abel eran los primeros hijos, y eran de los cuales Dios hablaba. Después ellos tuvieron otro hijo, y ya se fueron multiplicando, la tierra se fue multiplicando. Entonces es muy importante que podamos entendernos que había ya otras personas en la tierra. Acá solamente la Biblia no se centra en todas esas personas, simplemente en Caín y Abel, para hacernos entender la característica que ellos tenían. Bueno, después versículo 15 decía: y respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Algunos dicen que esta señal es una manera de esta persona no le va a pasar nada mientras tenga la guía de Dios, así. Pero la Biblia dice que Dios le dejó de balde, ¿no? Pero lo que nosotros podemos entender es que aparentemente él se arrepiente, ¿no? Como que él habla de que es terrible lo que me va a pasar, como siento como algo grave, y por eso Dios como que, bueno, te voy a proteger. Y es aquí donde muchas personas piensan: bueno, yo ya me humillé, yo ya me arrepentí, ahora Dios ya me protege ya. Pero no, Dios está contigo cuando ve cómo vos andas. Esa es la realidad, aunque a muchos no les gusta aceptar eso. Dios te sigue de acuerdo a tus pasos. Y si tus pasos son contrarios a Dios, entonces prácticamente vos te vas en contra de él. Miren lo que dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nob, al oriente del Edén.
¿Qué quiere decir? Dios estaba enfocando su punto en un lugar. Recuerden que el árbol de la vida había sido apartado y protegido por querubines, pero por lo visto los alrededores del Edén era el lugar donde estaban habitando normalmente Caín y toda la gente, ¿no? Pero todos los hijos de Adán. Pero vemos nosotros que a partir de este momento Caín se aparta al oriente, dice. Y este sería el oriente si calculamos que el Edén era la tierra de Israel actual, el oriente, ¿dónde sería? Asia, Babilonia, Irak, donde Siria, por ahí, donde posteriormente se fundaría la ciudad de Babel, donde habitaría Nimrod, donde comenzó. Entonces vemos que la descendencia de Caín se va hacia esa región, ¿no? Hacia esa zona. Después, la palabra no quiere decir errante, o acá tengo una traducción, voy a leer. Dice así: Nod, región no identificada, quizás se trata de un nombre simbólico que alude a la vida errante de Caín. Nat en hebreo significa vagabundo, quiere decir alguien que vive con su propia mente, vagando. ¿Se acuerdan qué decía en Hebreos sobre los israelitas? Siempre andan vagando en su corazón y no conocieron el camino de Dios, dice. Quiere decir que este es un tipo de persona que prefiere vivir su vida y sin pensar en las cosas de Dios, sin meditar en las cosas de Dios, porque ya tiene supuestamente la señal de que nadie le va a tocar. Es como muchos piensan: yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios y ahora voy a dedicar mi vida al mundo. Así vive la gente. Piensa que porque se llama cristiano ya tiene una señal segura, pero vemos que el resultado es lo que cuenta. Y vemos después de esto qué pasó. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Dice que conoció a su mujer. ¿Quién sería su mujer? Algunos piensan que, y si solamente estaban Caín y Abel, ¿cómo podía él tener mujer? Por eso ya les expliqué, en el tiempo de que estaba aconteciendo esto, de la muerte de Abel y que Caín se aparta de la presencia de Dios, ya habían pasado como 130 años de que comenzó la vida en la tierra. Entonces Adán y Eva ya tenían muchos otros hijos, pero la Biblia no les menciona. Si ustedes, cuando veamos la genealogía, vamos a ver que siempre termina diciendo: y fulano tuvieron muchos hijos e hijas, pero no menciona su nombre. Solo menciona uno nomás, del cual va a hablar la Biblia. Después dice: y vivió tantos años y tuvieron hijos e hijas. Entonces, podemos creer entonces que Caín se casó con alguna prima, sobrina o hermana o alguien. Alguna hermana, alguien así. En ese tiempo creo que no había problema en eso. Una prima lejana habrá sido, ¿no? Bueno, ¿entienden, no? Entonces, ¿había personas para casarse Caín? Había. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo que se llamó Enoc. ¿Y qué es lo primero que pensó al tener su hijo Enoc? Edificar una ciudad. Recuerden, Dios quería que Adán y Eva, ¿qué hagan? Fructificados y multiplicados y que se extiendan por la tierra. Quería que llenen la tierra lejos. Pero el hombre con mentalidad fuera de la voluntad de Dios, quiere edificar. No, vamos a establecernos, vamos a formar un grupo donde tengamos un líder, una cabeza, una organización. Entonces vemos que ahí arranca ya hombres que quieren organizarse, hombres que quieren edificar, planear, como hoy en día está formada la mayoría de las denominaciones, con estructura, con cobertura. Entonces, ¿de dónde salió eso? De Caín. ¿Sí o no? Entonces, ya ahí arranca, ya por eso la mentalidad después de Nimrod es la misma, edificar otra una ciudad. Establece una ciudad. ¿Y la ciudad para qué? La ciudad es para protegerte. Ya que vos sabés
que no está viviendo delante de Dios, entonces necesita algo para protegerte. Necesita una estructura, una iglesia, una denominación, un grupo de pastores, un grupo de líderes para que te protejan. Por eso muchas personas buscan iglesia, no es que no buscan a Dios, buscan cómo protegerse nomás. Buscan la iglesia para protegerse, supuestamente para ser bendecido, para que no le pase nada. Pero la verdad, no le están buscando a Dios. Uno, ¿a quién tiene que buscar? Tiene que buscar a Dios. No es que tiene que buscar una denominación a donde pertenecer. Cuando vos te reunís con un grupo de hermanos es para buscar a Dios, para encontrarse con Dios. Ese es el propósito. Bueno, entonces de entrada ya vemos que creó su ciudad, edificó ciudad y lo llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo. ¿Qué significa esto? Que para él el poder se centra en lo que va a ser la vida de su hijo. Este es como mi heredero, es como que lo que quiere hacer entender, este es un reino. Entonces, ¿por qué pone el nombre de su hijo? Porque va a arrancar con su reino. Y después vamos a ver que uno de sus bisnietos va a llevar su nombre también. Se va a llamar Tubal-Caín. Vamos a ver. Y vamos a fijarnos que cada vez que empecemos a ver la descendencia de Caín, van a aparecer cosas raras. Lo primero que vemos es que Caín se aparta y funda una ciudad. Edifica una ciudad, de entrada ya. Después, y Enoc le nació Irak. E Irak engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y acá va entre los hijos de Caín, fulano engendró a fulano, fulano. Y después cuando viene Lamec, se queda ahí. Hay algo extraño en este Lamec. Fíjense lo que hace Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra Sila. ¿Cuántas mujeres tomó Lamec? 2. Y vamos a ver un poco cómo Dios había establecido que tenía que ser la unión entre hombre y mujer. A ver, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 23. Esto es lo que Dios había establecido. Fíjense cómo ya de entrada la descendencia de Caín, ya como está siguiendo otro camino, ya ellos también están haciendo lo opuesto a la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí? 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, acá dice varona, mujer, porque del varón fue tomado. Por tanto, ese es el decreto que da. Cuando dice por tanto, que es yo decreto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quiénes serán una sola carne? La esposa y el esposo serán una sola carne. Esto, ¿quién confirma en el futuro? Acá aparece Mateo capítulo 19, versículo 5. Vamos a mirar un poco. Yeshua mismo confirma que esto era así. Mateo 19, 5. Mire, esto dice Yeshua, palabra de Yeshua. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a sus mujeres. Dice ahí. ¿O cómo dice? A su mujer. Y los 3 serán una sola carne. ¿Cuánto dice ahí? Los 2 dice. Entonces, vemos por la Torá y vemos por la confirmación de Yeshua que el plan de Dios era esposo y esposa, 2. ¿Y esto quién confirma otra vez? El apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿dónde habla esto? En 1 Corintios 6, 16. 1 Corintios 6, 16. Es importante que veamos cómo nunca la Torá estaba aboliéndose. Y este es un tema importante que hoy en día la gente no respeta. 1 Corintios 6, 16. Dice así. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los 2 serán una sola carne. ¿Y de dónde sacó Pablo este dicho? De Génesis capítulo 2:24, refiriéndose al que se une a otra mujer, ya siendo casado, se une a una ramera, dice, y se hace uno con ella. Porque cuando vos te unís a una mujer que no es tu esposa, entonces está cometiendo pecado. Porque
unirte a alguien que no es tu pareja, te hace uno con ella. Y vos tenés que ser uno con tu esposa nomás. Eso está establecido. Bueno, eso fue lo que se estableció por la palabra. Claro, después nosotros vamos a ver que hubo algunos cambios, pero esos cambios tenían propósitos. Y no es que estaban bien delante de Dios, sino que tenían algunos propósitos nada más. Y como la gente no entiende eso, utiliza esos propósitos para su deseo. La verdad, en el caso de Abraham nunca quiso tener dos esposas. ¿O sí? ¿Él quiso tener dos esposas? No. Él solamente tenía una esposa, pero tuvo problemas su esposa, y por eso, por voluntad de su esposa, Sara, él tuvo otra esposa, ¿no? Que fue Agar, ¿no? Igual Isaac tuvo una esposa nomás. Isaac nunca cambió su esposa. Y Jacob también, él solamente quería una mujer. Se enamoró de Raquel, pero la situación y las consecuencias hicieron que tenga más de una. Tuvo dos, después tuvo tres, después tuvo... Recuerden que Raquel le dio su criada, después Lea le dio su criada y así. Pero todo eran planes y propósitos de Dios. Mucha gente eso no entiende, ¿no? Entonces, vemos que Dios entonces estableció una esposa. Pero aparece aquí el primer, ¿cómo se dice al que tiene? Polígamo. Poligamia. Tiene más de una mujer. El primer polígamo de la historia, Lamed. ¿Y de qué linaje viene? De Caín. Entonces, ¿qué dice el versículo 19? Entonces Lamed tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Y atiendan bien, este polígamo Lamed, ¿qué clase de descendencia empieza a tener? Ustedes ya pueden darse cuenta cómo se corrompe la humanidad cuando se van apartando de Dios. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Para qué Jabal empezó a criar ganado? ¿Qué se hace del ganado? Se utiliza su cuero, pero el cuero, ¿cómo se utiliza? Después de haber utilizado la carne. Quiere decir que los descendientes de Caín empezaban ya a comer carne. Pero ¿cómo había establecido Dios que el hombre viviría anteriormente? Comiendo de plantas y animales. Pero ellos ya empiezan a comer plantas y vegetales, ¿no? O sea, solamente frutas y vegetal nomás. Para tanto animales como hombres comerían fruta. Pero la descendencia de Caín, no, nosotros vamos a comer carne, vamos a criar ganado. Empieza la ganadería. Por cierto, nuestro país es uno de los más altos consumidores de carne de vaca, ¿no? ¿Sí o no? Por eso vemos que tenemos alto índice de enfermedad, alto índice de pecado, porque la carne, el consumo de carne también hace que la mentalidad sea más fuerte y mucho más agresiva. Averigüen esto en Google ustedes, investiguen. Generalmente la gente que consume mucha carne es más nervioso, es más agresivo, es más adúltero, más fornicario, tiene más deseo de pecar. Todo eso produce la carne. Bueno, vemos que de entrada arranca entonces Jubal creando la carnalidad, el consumo de carne. Después Ada dio a luz a Jubal, cual fue padre de todos los que habitan en tienda y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpas. Jabal tuvo un hermano que se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Bueno, ya que su hermano produce la carne, y de la carne que se hace, asado, y el asado ¿para qué es? Para festejar. ¿Y qué le sigue a eso? ¿Qué se necesita para festejar? Música. Entonces a uno se le ocurrió, voy a crear música para que bailemos y farreemos. ¿Se dan cuenta la mentalidad de ellos? ¿A dónde está yendo? Rumbo a la farra. Por eso ustedes se van a dar cuenta, al que le gusta el asado, es moiña de la cachacapiru. Es moiña de la Emiliano Léfico. Es muy o el otro, el último famoso, ese Sicara y Ponavea, ¿cómo se llama que canta eso? Ovidio Román. Vea, es moiña de Ovidio Román. Todo es diversión. La gente ya come y después ya bebe y ya pues se divierte.
¿De dónde está saliendo eso? De alguien que se apartó de la voluntad de Dios. Al principio Caín no pensaba tanto así, ¿no? Él solamente pensaba, bueno, Dios ya me dio su marca, yo ya puedo vivir tranquilo, se aparta, edifica su ciudad y su descendencia ya empieza a corromperse. Después, ¿qué dice? Y Sila, la otra esposa de Lamed, versículo 22, también dio a luz a Tubal Caín. Fíjense, acá ya aparece alguien con el nombre de Tubal Caín. Recuerden, ¿qué significa Caín? Caín significa adquirido o que obtengo, o vigoroso también, poderoso. Y fíjense lo que dice acá. ¿Quién es Tubal Caín? Artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naama. Tubal Caín era una persona que empezó a fabricar armas. Primero fue azada, machete para corpir, para trabajar mejor. Ya se dan cuenta ustedes que la descendencia de Caín ya no son más tan tontitos. Ya saben criar ganado, ya saben hacer música, ya saben hacer herramientas. Son personas que ya negocian, ya comercializan. Ya empezaba entonces ellos a hacer el mundo moderno, se puede decir. Los negocios, los comercios, la fiesta y también las armas. ¿Para qué las armas? Para declararse guerra. Y después de que hay las armas, ¿qué ocurre? Versículo 23. Y dijo Lamed a sus mujeres, y esto quiero leerle acá en mi Biblia, fíjense cómo dice acá, versión popular. Versículo 23. Un día Lamed dijo a sus esposas, Ada y Sila, escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme. Fíjense lo que está diciendo. Y a un muchacho por golpearme. Lamed viene y le dice, escuchen esposas mías, acabo de matar a un hombre porque me hirió. Quiere decir que ya después de la farra ya empezaban los pleitos y Lamed, ¿qué hizo? Mató. Hay un comentario judío que ellos piensan que le mató a Caín, ¿no? Ese comentario, nosotros no podemos decir eso porque no sabemos si es así. Pero acá dice que maté a un hombre. Puede ser, ¿no? Ahí según el comentario judío, pues, según comentario judío, ese hombre a quien mató Lamed era Caín. Y ese muchacho a quien mató después era a Tubal Caín. Y que precisamente, ¿qué creó Tubal Caín? Las armas. Pero estos son comentarios. La verdad, en síntesis, Lamed acaba de cometer homicidios. Y está diciéndole a su esposa, yo maté. Y tuve que matarle al otro también. Porque acá dice, escuchen bien, eso es lo importante como dice acá. He matado a un hombre por herirme, dice. Le mató a Caín, ¿no? Entonces, está confirmando por la Torá que Lamed, ¿no? Era de la 7ª generación y Dios le había dicho que en la 7ª generación no iba a ser castigado y ahora viene. Puede ser eso, pero yo no quiero enfatizar tanto en eso porque no sabemos. Lo que sí quiero enfatizar que ¿qué está ocurriendo acá? La descendencia de Caín está teniendo 2 esposas, empezando la poligamia, está empezando el consumo de carne, las fiestas, las músicas y las armas. O sea que el mundo se está corrompiendo. ¿Se acuerdan qué decía la Biblia acerca de Caín en Judas? Hay de los que siguen el camino de Caín, dice. Uno de los caminos de perdición es el camino de Caín. También en 1 de Juan dice que Caín era del maligno. ¿Qué quiere decir? Él aceptó mentalidad opositora a Dios. Y cuando Adán pecó, el mundo quedó bajo el poder de Satanás. Entonces, entre los descendientes de Adán, uno tuvo la fe y otro no. Abel tuvo la fe, pero esa fe le causó la muerte. Y Caín aceptó la voz del maligno, la voz de este sistema. Y por eso vemos nosotros que Caín su descendencia se estaba corrompiendo. ¿Qué estamos viendo acá entonces? Poligamia. No, primero estructura, querer estructurarse, querer formar una ciudad. Segundo, estamos viendo poligamia, hombre que ya busca 2 esposas. Tercero, estamos viendo
carnalidad. Empiezan a crear ganado. Y cuarto, que era lo que estamos viendo, cuarto, música, fiesta. Y después quinto, armamento. Y el armamento que produce muerte, homicidio. ¿Cómo está la sociedad actual? Igualito. La gente empieza a farrear, a tener 2, 3 mujeres, a sentirse los importantes, empieza a amenazarse unos con otros, a matarse. Y ese es el final de la persona que se aparta de la voluntad de Dios. Caín se apartó de Dios y ahí fue su resultado. ¿Estamos entendiendo, no? Si Caín, si Caín lo vengarán 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces, dice. ¿Por qué Lamed habló así? Según la Torah, ¿por qué dice que habló así? Porque él pensó, si Dios le dio la gracia a Caín 7 veces, ¿no? A mí me tiene que dar 70 veces, porque supuestamente Caín era terrible y, no sé, yo soy más importante que Caín. Él, según algunos comentarios, él siente que es más especial que Caín. Acá vemos entonces ya que él se siente orgulloso. Pero ustedes se dan cuenta que mencionan a Dios, se acuerdan de Dios. No es que se están olvidando de Dios, pero ¿para qué? Para sus intereses personales. Si Dios quiere, si Dios me ayuda, ojalá Dios me ayude, dice, pero nunca para hacer la voluntad de Dios, siempre para hacer su voluntad personalmente ante Dios. ¿Entienden? Después continúa, ¿no? ¿Dónde me quedé? Versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set significa eso, ¿no? Set está bien en hebreo. Set. Sustituto. ¿Sí o no? Quiere decir sustituto. Significado de Set es sustituto. Ahora, ¿qué es lo que Dios está sustituyendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que mató Caín? ¿A quién le mató Caín? Caín le mató al que tuvo la fe. Caín le mató al que vio la promesa. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que está siendo sustituido? Otra vez, alguien que va a continuar esa fe. ¿Entienden, no? Por más que Abel ha muerto, pero su fe va a heredarse en Set. Set va a continuar la fe que tuvo Abel. Entonces quiere decir que Abel va a continuar. ¿Me entienden, no? Entonces cuando Eva dice que este es un sustituto, se refiere a la fe que tenía Abel. Porque no se refiere a otro hijo más nada más, porque muchas veces pensamos que es otro hijo más. No, Eva tuvo varios hijos, tuvo muchos hijos. Pero lo que Eva está viendo y está declarando, ahora sí Dios me ha dado otro hijo que va a tener la fe. Por lo visto, los demás descendientes ya fueron arrastrados por la corriente de Caín y por los familiares de Caín. Porque tienen que imaginar, ¿para qué habrán creado la descendencia de Caín la cría de ganado? ¿Para quiénes? Para los habitantes que estaban ahí, para los descendientes de Adán, el arpa, todas las cosas. Quiere decir que ellos empezaron a mezclarse ahí entre todos y ya se quedó como un ambiente totalmente corrompido. Y Adán y Eva vieron eso, pero ya no podían solucionar. Es difícil. ¿Entienden, no? Es difícil. La mentalidad de Caín se extendió por todo el mundo. Pero Dios sustituyó una persona que tenga fe. Puede ser que pasando el tiempo todo el mundo se descarríe. Vemos nosotros acá que Caín influyó para que toda la descendencia de Adán se corrompiera, pero Dios le dio un sustituto a Adán, uno que sí creía en la voluntad de Dios, que sí iba a continuar la fe que Abel tuvo. O sea que Dios no va a permitir que la voluntad de Satanás domine en la tierra. Siempre va a poner a alguien que tenga la fe. Amén. Siempre va a haber alguien que diga,
aunque todos se vayan, yo continuaré. Yo seguiré la voluntad de Dios. Así es. Por eso dijo, Yeshua mismo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros eso tenemos que entender. Acá no es quién tiene más palabra ni más conocimiento. ¿Quién? Oguatá. Canelle, pero oguatá, ojo. Pero da ya hueví. No retrocedemos. Acá dice que tenían 130 años. Bueno, en esa época eso era joven, ¿no? Porque ellos vivieron, Adán vivió 900 años por ahí. Pero viendo que la humanidad se estaba ya apartando de la voluntad de Dios. Pero cuando tuvieron alegría, cuando nace Set, es como que Dios le hubiera revelado a través de este niño, hay otra vez esperanza para la humanidad. ¿Y qué dice aquí? Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Quiere decir que antes de Set y de Enos, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los hombres? ¿Qué hacía la gente? Vivía para la carne, vivía para el pecado, vivía para la corrupción. Ya nosotros estamos viendo la previa de lo que va a ser el tiempo de Noé. No son muchos las personas que estaban alabando a Dios, que estaban sirviendo a Dios. Aunque ya se ve que había mucha gente ya en la tierra, pero Saí la seguía a Dios. Pero vemos que la línea no se rompió. ¿De dónde vienen los seguidores de Dios? Desde Adán. Por más que Adán pecó, pero Dios le dio la gracia a Adán. Adán transmitió esa gracia a Abel. Abel murió. Después Adán tuvo unos hijos y sus hijos fueron contaminados. Eso es lo que nosotros vemos acá. Creemos, ¿no? Por la influencia de Caín y su descendencia. Y ahora Dios le vuelve a dar un hijo a Adán que pueda creer la voluntad de Dios. Entonces esta genealogía de fe viene desde Adán y va a continuar hasta Yeshua, que va a ser el postrer Adán, que va a traer la total restauración a la humanidad. Esto desde acá vemos nosotros que empieza a comenzar hombres que van a, acá dice, alabar a Dios. ¿Cómo se le alaba a Dios? Viviendo conforme a lo que Él ha establecido, haciendo las cosas que Él quiere. No es alabar a Dios, no es cantarle aleluya, no. La alabanza es vivir, participar, activar. Esa es la alabanza. ¿Oye, entendés? Así entonces terminamos este capítulo 4, donde dice, los hombres comenzaron a invocar. Invocar también quiere decir a hacerse uno con la voluntad de Dios. Se hicieron uno con la voluntad de Dios. Quiere decir que la situación era difícil, porque el mundo estaba repleto de personas que ya se habían apartado de la voluntad de Dios. Pero ahora empiezan a aparecer gente que empieza a invocar a Dios. Amén. Bueno, este sería APB. Sopla en la vida, eres compuesto de los 4 vientos del Espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.